En los sacrosantos pasillos del Conservatorio Robertson, un zumbido resonaba con la sinfonía habitual de sonidos, estudiantes practicando escalas, profesores ofreciendo críticas severas y el ocasional estallido de suspiros frustrados. En medio de todo ello, Lillian Porter se movía como un fantasma, reorganizando partituras y quitando el polvo de las teclas del piano con una eficiencia practicada. A sus 38 años, Lillian se mezclaba deliberadamente con el fondo. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza sencilla, su vestido azul era discreto, sus movimientos económicos. 6 semanas después de ocupar su puesto como asistente administrativa, la mayoría de la facultad apenas registraba su presencia, exactamente como ella prefería. Señorita Porter, esto debe organizarse por compositor, no cronológicamente. La voz nítida de la doctora Constance Whitmore cortó el aire como la batuta de un director, aguda y exigente. La jefa de estudios de piano apenas levantó la vista de su agenda encuadernada en cuero. Por supuesto, doctora Whitmore. Lo arreglaré de inmediato, respondió Lillian suavemente, tomando la pila de partituras de las manos cuidadas de la profesora. La doctora Whitmore asintió secamente antes de continuar por el pasillo, sus tacones resonando un ritmo percusivo contra los suelos de mármol. Lillian la vio marcharse, una leve sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Mientras reorganizaba la música, sus ojos se detuvieron en una transcripción de Liszt particularmente difícil. Sus dedos se movieron casi imperceptiblemente, la memoria muscular despertando al ver las notaciones familiares. 5 años desde la última vez que actuó. Señorita Porter, dejando volar la imaginación en el trabajo. La voz del profesor Walter Thornton la sacó de su ensueño. El anciano profesor de composición la miró a través de gafas con montura de alambre, su pajarita ligeramente torcida, como siempre. Solo organizando, profesor, respondió Lillian rápidamente, ordenando los papeles. Ah, bueno, cuando termine con eso, Madame Dubois necesita ayuda para preparar el evento de becas de mañana. Algo sobre las notas del programa. Me dirijo allí de inmediato. El profesor Thornton se quedó, observando cómo ella completaba su tarea eficientemente. Sabe, reflexionó, para alguien que afirma no tener formación musical formal, organiza esas piezas como si entendiera su complejidad. Lillian mantuvo los ojos bajos. He aprendido algunas cosas trabajando aquí en 6 semanas. Impresionante, dijo, aunque su tono sugería escepticismo más que admiración. Solo recuerde, señorita Porter, entender la música requiere más que familiaridad con el papel y la tinta. Se necesitan años de disciplina, talento y buena cuna. Lillian asintió recatadamente. No me atrevería a suponer lo contrario, profesor. Satisfecho, Thornton se alejó, murmurando sobre la decadencia de los estándares y los días en que los sirvientes conocían su lugar. Más tarde esa tarde, Lillian golpeó suavemente la puerta de la oficina de Madame Elizabeth Dubois, la venerada preparadora de interpretación francesa del conservatorio. Entré, fue la imperiosa orden. Madame Dubois estaba sentada detrás de su escritorio, con las gafas en la nariz, rodeada de pilas de papeles. A sus 65 años, seguía siendo formidable. Su cabello plateado recogido en un chignon perfecto. Su postura recta como una bailarina. Ah, señorita Porter. Por fin. Estas notas del programa son un desastre. Necesito que las vuelva a escribir a máquina y que estén listas para el concurso de becas de mañana. Los donantes esperan la perfección. Por supuesto, madame. Lillian aceptó la pila, notando las correcciones manuscritas en tinta roja que sangraban por las páginas. Y, por favor, asegúrese de que no haya errores esta vez. No puedo tener otra vergüenza como la de los programas del recital de la semana pasada. Lillian se contuvo. La vergüenza había sido un único acento mal colocado en el nombre de un compositor francés, algo que Madame Dubois había escrito incorrectamente ella misma, aunque Lillian nunca lo señalaría. Seré meticulosa, prometió en su lugar. Mientras Lillian se giraba para irse, su atención se posó en la partitura abierta en el piano de Madame, la transcripción de Liszt de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la misma pieza que había estado mirando antes. ¿Es esto lo que Gregory Palmer tocará mañana?, preguntó antes de poder detenerse. Madame Dubois levantó una ceja perfectamente arqueada. Sí. ¿Y qué? Es. Lillian vaciló, luego continuó con cuidado. Una elección desafiante para un estudiante. El señor Palmer es nuestro alumno más dotado. Desafiante es precisamente lo que necesita. Madame Dubois entrecerró los ojos.
Aunque dudo mucho que usted esté calificada para evaluar la dificultad de una transcripción de Liszt, señorita Porter. Tiene razón, me disculpo por entrometerme. La mañana del concurso de becas llegó con una energía nerviosa zumbando por el conservatorio. Donantes con trajes caros y perlas se mezclaban con el profesorado en el gran vestíbulo, mientras los estudiantes se recluían en las salas de práctica haciendo los últimos preparativos. Lillian llegó temprano, vestida con su mejor vestido azul marino, su cabello trenzado con más cuidado de lo habitual. Los eventos de hoy determinarían que jóvenes músicos prometedores recibirían la codiciada beca Robertson, una beca completa que podría lanzar carreras. Señorita Porter, gracias a Dios que está aquí, llamó el profesor Thornton, haciéndole señas para que se acercara donde estaba con un grupo de miembros de la junta. Los programas, por favor. Ella le entregó la pila pulcramente impresa, tibia de la imprenta. Excelente. Apenas los miró antes de distribuir copias a los donantes que esperaban. Ahora necesitamos que ayude tras bambalinas. Los estudiantes están en varios estados de pánico, como de costumbre. El backstage era, de hecho, un caos. Jóvenes intérpretes paseaban, practicaban movimientos de dedos en silencio, o se sentaban con los ojos cerrados visualizando sus interpretaciones. Gregory Palmer, el alumno estrella del conservatorio, se mantenía aparte de los demás, con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Señor Palmer, ¿está bien?, le preguntó Lillian con cautela. El joven levantó la vista, apenas viéndola. Bien, murmuró poco convincentemente. Está tocando la de Liszt, ¿no? Le oí practicar ayer. Sonó hermoso. Gregory parpadeó, finalmente concentrándose en ella. Usted estaba escuchando. Lillian sonrió suavemente. Es difícil no hacerlo cuando algo se toca con tanto sentimiento. Pero los pasajes técnicos. Comenzó, luego sacudió la cabeza. No sé si puedo hacerlo. Hoy no. No con todos ellos mirando. Una punzada familiar recorrió el pecho de Lillian. El recuerdo del pánico escénico, de una presión tan intensa que se sentía física. ¿Puedo?, preguntó, señalando su partitura. Él se la entregó, luciendo confundido. La mayoría del personal administrativo no sabía leer música más allá de lo básico. Lillian pasó a la parte con la que le había oído luchar. Está abordando esta secuencia con demasiada agresividad, dijo suavemente. Poder de Liszt, sí, pero se trata de control, no de fuerza. Intente pensar en ello como olas en lugar de relámpagos. Gregory la miró fijamente. ¿Cómo sabe eso? Lillian le devolvió la partitura rápidamente, dándose cuenta de su error. Solo algo que le escuché decir a Madame Dubois a otro estudiante una vez. Antes de que él pudiera preguntarle más, la doctora Whitmore entró al backstage con un portapapeles en la mano. Lugares, todos. Señor Palmer, usted abre el programa. Se volvió hacia Lillian con un gesto despectivo. Señorita Porter, por favor, asegúrese de que la sala de descanso permanezca en silencio. Mientras Lillian se retiraba, oyó a Gregory susurrar para sí mismo. Olas, no relámpagos. Olas. Desde la sala de descanso, Lillian escuchó cómo comenzaba el concurso de becas. La voz de la doctora Whitmore resonaba a través del sistema de altavoces, dando la bienvenida a los distinguidos invitados y explicando la importancia de los eventos del día. La acústica perfecta de la sala de recitales llevaba cada nota claramente hasta donde Lillian estaba sentada. Gregory tocó primero, su interpretación sólida, aunque no inspirada. Siguió el consejo de Lillian sobre el pasaje difícil, manejándolo con más suavidad que en el ensayo. Cuando terminó, el aplauso fue de agradecimiento, pero no abrumador. Uno a uno, los otros estudiantes actuaron, algunos brillantemente, otros sucumbiendo a los nervios. Lillian escuchó atentamente a cada uno, su oído entrenado captando matices que la mayoría no notaría. Durante un intermedio, Madame Dubois entró a la sala de descanso, luciendo atareada. Señorita Porter, necesito que lleve estos refrigerios a la mesa de los jueces, le indicó, señalando una bandeja de vasos de agua. Y sea discreta. Mientras Lillian se acercaba con cuidado a la mesa de los jueces, oyó a la doctora Whitmore hablando en voz baja con el profesor Thornton. Palmer interpretó mal a Liszt. Demasiado controlado en el allegro, demasiado tentativo en los crescendos. Le he dicho a Elizabeth que su técnica se está volviendo obsoleta. Thornton replicó, sorbiendo su café. Estos estudiantes modernos necesitan una dirección firme, no filosofías francesas sobre sentir la música.
Lillian dejó los vasos de agua en silencio, pero no antes de que el profesor Thornton notara su presencia. «Ah, nuestra oyente residente», dijo lo suficientemente alto como para que la doctora Whitmore levantara la vista bruscamente. «Dígame, señorita Porter, ¿qué le pareció la actuación del señor Palmer?» Estaba claro que pretendía avergonzarla, ponerla en su lugar, pero algo en Lillian, quizás la música aún resonando en sus oídos, quizás el recuerdo de sus propios maestros, la hizo responder con honestidad. «Pensé que su técnica era excelente, pero aún no ha encontrado el corazón de la pieza. Las transcripciones de Liszt no son solo ejercicios técnicos, son reinterpretaciones que deben capturar el alma de ambos compositores». El silencio que siguió fue ensordecedor. La taza de té de la doctora Whitmore se congeló a mitad de camino de sus labios. «Le ruego me perdone», balbuceó el profesor Thornton. Lillian se sonrojó, bajando la mirada. «Lo siento, no debí haber hablado. No es mi lugar». «No, ciertamente no lo es», espetó la doctora Whitmore. «Por favor, regrese a sus deberes, señorita Porter, y deje las evaluaciones artísticas a quienes están calificados para hacerlas». Mientras Lillian se apresuraba de regreso a la sala de descanso, se perdió la mirada de asombro que se cruzó entre los profesores, la primera semilla de sospecha echando raíces. La parte final del concurso de becas estaba a punto de comenzar después de un breve intermedio. La sala de recitales del conservatorio estaba a plena capacidad. Donantes adinerados, miembros de la facultad, familiares de los intérpretes y compañeros estudiantes, todos apiñados en el elegante espacio. Los candelabros de cristal proyectaban un brillo cálido sobre la audiencia, y los paneles de madera pulida parecían vibrar con anticipación. Sin embargo, en el backstage, se estaba desarrollando una crisis. ¿Cómo que no puede actuar? La voz de la doctora Whitmore, aunque susurrada, tenía un filo lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. «Los representantes de la Fundación Dansen están aquí específicamente para escuchar la de Liszt». Gregory Palmer estaba sentado en un banco, con la cabeza entre las rodillas, respirando erráticamente. Su mano derecha temblaba incontrolablemente. «No puedo sentir mis dedos», jadeó entre respiraciones. «Están entumecidos». Madame Dubois se arrodilló a su lado, la preocupación grabada profundamente en su rostro. «Un ataque de pánico, creo. Les pasa incluso a los más talentosos». «Esto es inaceptable», siseó la doctora Whitmore. «La donación de Dansen depende de las actuaciones de hoy. Ellos solicitaron específicamente una pieza de Liszt». El profesor Thornton paseaba por la pequeña área del backstage, su pajarita ahora completamente torcida. ¿Puede otro estudiante intervenir sin preparación? Imposible. La transcripción de Liszt es excepcionalmente difícil. Ninguno de nuestros otros estudiantes la ha preparado. Lillian estaba en silencio en la esquina, observando la escena. La partitura de la transcripción de Liszt de la Quinta Sinfonía de Beethoven en el piano parecía llamarla. 5 años desde que había tocado un piano en público. 5 años de curación, de duda. «¿Qué tal Michaelson o Hang?», sugirió Thornton desesperadamente. «Michaelson ya actuó, y Hang es violinista», espetó la doctora Whitmore. «No tenemos opciones. Tendremos que cancelar la actuación final», dijo Madame Dubois con gravedad. «Explique que ha habido una emergencia médica». El rostro de la doctora Whitmore palideció. «La Fundación Dansen retirará su oferta. Eso es casi $2 millones en fondos de becas perdidos». Mientras los profesores discutían en susurros cada vez más agitados, Lillian se encontró avanzando, atraída por la forma encorvada de Gregory. Se arrodilló a su lado, frente a Madame Dubois. «Gregory», dijo suavemente, «respira hondo. Retén el aire durante 4 segundos, luego suelta durante 8». El joven intentó seguir sus instrucciones, su respiración volviéndose gradualmente menos errática. «El entumecimiento es normal», continuó su voz suave pero segura. «Pasará, pero necesitas tiempo». «No hay tiempo», interrumpió la doctora Whitmore. «Salimos en 5 minutos». «En realidad», dijo Lillian, poniéndose de pie, su voz más firme de lo que había sido en años, «yo podría tocar en su lugar». 3 pares de ojos asombrados se volvieron hacia ella. El profesor Thornton se recuperó primero, soltando una carcajada. «No sea absurda, señorita Porter. No es momento para bromas». «No bromeo», replicó Lillian, sosteniendo su mirada. «Es usted una asistente administrativa», dijo la doctora Whitmore lentamente, como si le explicara a un niño.
Esta es una de las piezas más técnicamente desafiantes del repertorio pianístico. Soy consciente de su dificultad. Madame Dubois estudió el rostro de Lillian, algo cambiando en su expresión. Usted dijo que no tenía formación musical. En realidad nunca dije eso, corrigió Lillian suavemente. Todos ustedes lo asumieron. Los tres profesores intercambiaron miradas, la desesperación luchando contra la incredulidad. Esto es absurdo, declaró la doctora Whitmore. No podemos enviar a un miembro del personal no cualificado a actuar para la Fundación Dansen. Desde la sala de recitales, se oía al público inquietarse. El intermedio ya se había alargado demasiado. ¿Qué opción tenemos?, preguntó Madame Dubois, su acento francés más pronunciado en su angustia. Podemos enviar a la señorita Porter o admitir que no tenemos a nadie que toque. El profesor Thornton sacudió la cabeza vigorosamente. Esto será un desastre. La doctora Whitmore cerró los ojos brevemente, los cálculos corriendo detrás de su expresión tensa. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Bien, dijo secamente. La señorita Porter tocará. La pieza dura 14 minutos. Si nada más, nos da tiempo para formular una explicación a los donantes. Se volvió hacia Lillian, su mirada fría. ¿Conoce usted la pieza? Sí, dijo Lillian simplemente. Esto es completamente irregular, siguió protestando el profesor Thornton. No sabemos nada de sus habilidades. No sabemos nada de ella, al parecer, murmuró Madame Dubois, aún estudiando a Lillian con una curiosidad recién descubierta. La doctora Whitmore se acercó a Lillian, bajando la voz a un susurro amenazante. Si avergüenza a esta institución, su empleo será rescindido de inmediato. ¿Me he explicado? Lillian asintió una vez, su corazón comenzando a acelerarse, no con miedo, sino con una excitación largamente dormida. Mientras la conducían hacia el escenario, el profesor Thornton le entregó la partitura. Al menos intente mirar esto mientras toca. Finja que sabe lo que está haciendo. Lillian aceptó las páginas con una pequeña sonrisa. No las necesitaré, pero gracias. Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder a esta asombrosa declaración, el director de escena hizo un gesto urgente. Salimos en 30 segundos. La doctora Whitmore respiró hondo, se puso una sonrisa profesional y subió al escenario para dirigirse al público. Damas y caballeros, debido a una circunstancia inesperada, Gregory Palmer no podrá actuar. Sin embargo, tenemos la fortuna de contar con otra pianista que presentará la transcripción de Liszt de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Mientras hablaba, Lillian cerró los ojos, flexionando los dedos suavemente. Después de 5 largos años de recuperación y duda, Lillian Porter, una vez conocida en el mundo como la brillante Lillian Kertz, estaba a punto de tocar de nuevo. El aplauso educado que recibió Lillian al subir al escenario fue, en el mejor de los casos, perfunctorio. En la primera fila, la doctora Whitmore se sentaba rígidamente junto al profesor Thornton, ambos con sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. Madame Dubois, sin embargo, se inclinó ligeramente, su mirada intensa y curiosa. El magnífico piano de cola brillaba bajo las luces del escenario, su tapa completamente abierta. Lillian se acercó con reverencia, ajustando el banco con facilidad practicada. Esta simple acción, tan familiar para cualquier pianista pero tan precisa en su ejecución, provocó un cambio sutil en la atención del público. Sentada al instrumento, Lillian se tomó un momento para centrarse. 5 años de fisioterapia, de reconstruir la fuerza en sus manos dañadas después del accidente, la habían llevado a este momento. No lo había planeado, no sabía que hoy sería el día en que volvería a sentarse al piano frente a una audiencia. Sin embargo, aquí estaba. Colocó sus manos en las teclas. Desde los primeros acordes dominantes de la icónica Sinfonía de Beethoven, transformada a través de la revolucionaria adaptación para piano de Liszt, quedó claro para todos en la sala de recitales que algo extraordinario estaba sucediendo. Los dedos de Lillian se movían con una precisión imposible, extrayendo del instrumento sonidos que parecían más allá de la capacidad humana. El famoso motivo de 4 notas resonó en la sala con todo el poder de una orquesta, pero con una intimidad que solo un piano solista podía ofrecer. En la audiencia, se estaba produciendo una transformación. La atención educada se convirtió en asombro atónito, que rápidamente se transformó en asombro absoluto. La sonrisa fija de la doctora Whitmore desapareció, reemplazada por una conmoción con los ojos muy abiertos. El profesor Thornton se inclinó hacia adelante en su asiento, las gafas deslizándose por su nariz sin que se diera cuenta.
A medida que Lillian avanzaba en la sección de desarrollo, su interpretación reveló no solo un dominio técnico, sino una profunda comprensión emocional. Esto no era simplemente una representación precisa de notas en una página. Era música cobrando vida vibrante, reimaginada a través de las manos de alguien que entendía tanto la visión revolucionaria de Beethoven como el genio pianístico de Liszt. Madame Dubois fue la primera en reaccionar visiblemente. Un suave mon Dieu escapó de sus labios cuando el reconocimiento apareció en su rostro. Agarró el brazo del profesor Thornton, susurrando con urgencia: Liszt. Liszt, Lillian Kertz. El nombre se extendió por la audiencia en susurros. Lillian Kertz, la prodigio que había arrasado en Europa 15 años atrás. Lillian Kertz, cuya carrera había sido truncada por un terrible accidente. Lillian Kertz, que había desaparecido de la vida pública hace 5 años después de un desastroso intento de regreso en Viena. En el escenario, Lillian estaba transportada, reconectada con la parte de sí misma que había mantenido encerrada durante tanto tiempo. Sus manos, una vez dañadas y débiles, ahora se movían con fuerza segura, extrayendo cascadas de notas que llenaban la sala con un sonido glorioso. Los pasajes más desafiantes, los mismos con los que Gregory había luchado, fluían de sus dedos con la naturalidad de la respiración. Donde el joven estudiante había abordado la pieza con una técnica admirable pero una emoción tentativa, Lillian tocaba con la sabiduría de alguien que había conocido tanto el triunfo como la pérdida devastadora. El rostro de la doctora Whitmore había perdido todo color. El profesor Thornton se quitaba y se ponía las gafas repetidamente, como si la acción pudiera cambiar lo que estaba viendo y oyendo. Solo Madame Dubois parecía haberse recuperado del shock inicial, sus ojos ahora brillando con lágrimas contenidas. Mientras Lillian se acercaba a los movimientos finales, se permitió levantar la vista para conectar con el público que había evitado ver hasta ahora. Las expresiones que la miraron no solo estaban impresionadas, estaban transformadas. Los ricos donantes, la facultad crítica, los estudiantes competitivos, todos estaban unidos en la experiencia singular de presenciar el verdadero arte. Con poder y delicadeza y un equilibrio perfecto, Lillian llevó la pieza a su conclusión. Los acordes finales resonaron en la sala con una presencia imponente. Luego, silencio. Durante 3 latidos, toda la sala permaneció inmóvil, suspendida en las secuelas de lo que acababan de presenciar. Luego, el público estalló. La ovación de pie fue inmediata y atronadora. La gente que había estado sentada con educada atención momentos antes ahora estaba de pie aplaudiendo con entusiasmo desbordante. Algunos se secaban las lágrimas, otros gritaban: ¡Brava! En la última fila, un patrono anciano de aspecto distinguido lloraba abiertamente. Lillian permaneció sentada al piano por un momento, las manos descansando ligeramente en su regazo, los ojos cerrados mientras absorbía el sonido que la envolvía, no de música esta vez, sino de genuina apreciación. Cuando finalmente se puso de pie y se giró para reconocer al público con una modesta reverencia, el aplauso solo se intensificó. La doctora Whitmore se sentó inmóvil en su asiento, el color aún drenado de su rostro. A su lado, el profesor Thornton finalmente se había dado por vencido tratando de mantener la compostura y sacudía la cabeza con incredulidad, la boca ligeramente abierta. Solo Madame Dubois se había unido a la ovación de pie, sus ojos brillantes de emoción. Mientras Lillian hacía una segunda reverencia, notó a Gregory Palmer de pie en las alas, su ataque de pánico olvidado en la maravilla de lo que acababa de presenciar. Le ofreció una suave sonrisa antes de volverse hacia el público. La doctora Whitmore finalmente recuperó la capacidad de moverse y se puso de pie abruptamente, dirigiéndose al escenario con pasos mecánicos. Tomando el micrófono, se dirigió al público que seguía aplaudiendo. «Señoras y señores, por favor», dijo, su voz delatando un ligero temblor. «Parece que les debemos una explicación». Se volvió hacia Lillian, luchando por mantener la compostura. «¿Le gustaría presentarse correctamente, señorita Porter, o debería decir señorita Kertz?» Un silencio cayó sobre la multitud mientras Lillian avanzaba. Durante años había ocultado su identidad, enterrado su pasado. Ahora, de pie bajo las cálidas luces del escenario, sintió que un peso se le quitaba de encima. «Sí», reconoció simplemente. «Soy Lillian Kertz». A revelación envió otra oleada de emoción a través de la audiencia. Un caballero mayor con un traje caro se inclinó hacia su acompañante, susurrando lo suficientemente alto como para ser escuchado. «Kertz, la mayor intérprete de Liszt de su generación». La sonrisa de la doctora Whitmore se había vuelto frágil.
Quizás podría explicar a nuestra audiencia por qué una de las pianistas más célebres del mundo ha estado trabajando como asistente administrativa en nuestro conservatorio durante las últimas 6 semanas. La pregunta estaba destinada a avergonzarla, pero Lillian la enfrentó con una nueva confianza. Hace 5 años, sufrí una lesión que los médicos creyeron que pondría fin a mi carrera, explicó, su voz firme. Después de múltiples cirugías y años de rehabilitación, no estaba segura de si podía o debía volver a actuar. Necesitaba ponerme a prueba, redescubrir mi relación con la música lejos de las presiones del escenario de conciertos. Miró a los miembros de la facultad, que escuchaban con diferentes grados de disgusto. La reputación de excelencia del Conservatorio Robertson me atrajo aquí. Quería sumergirme en la música nuevamente, observar y aprender antes de decidir mis próximos pasos. Madame Dubois se unió a ellas en el escenario, su elegante compostura restaurada. ¿Por qué no nos dijo quién era?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo entendía. Me habrían tratado igual si lo hubieran sabido, respondió Lillian suavemente. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, pero con un claro significado. La doctora Whitmore tuvo la gracia de parecer incómoda, mientras el profesor Thornton de repente se interesó mucho en enderezarse la pajarita. Desde el público, un distinguido hombre de cabello plateado se puso de pie. Señorita Kertz, soy Robert Dansen. Mi fundación vino hoy con la esperanza de financiar nuevos talentos prometedores, pero en cambio hemos sido testigos de un regreso triunfal. Consideraría dar una clase magistral a nuestros beneficiarios de la beca. Antes de que Lillian pudiera responder, la doctora Whitmore se adelantó ansiosamente. El Conservatorio Robertson se sentiría honrado de acoger a la señorita Kertz para una serie de clases magistrales, anunció, su voz de repente cálida de entusiasmo. De hecho, hemos estado en conversaciones sobre un posible puesto de artista residente. Lillian levantó una ceja, pero no dijo nada sobre esta flagrante invención. El señor Dansen sonrió. Excelente. En ese caso, creo que podemos aumentar nuestro compromiso de financiación. El talento merece ser cultivado. ¿No le parece, doctora Whitmore? Mientras los dos comenzaban a discutir los detalles, el profesor Thornton se acercó a Lillian, ajustándose las gafas nerviosamente. Señorita Kertz, comenzó, su condescendencia anterior reemplazada por una incómoda deferencia. Quiero disculparme por no reconocer su extraordinario talento. Usted nunca lo buscó, profesor, replicó Lillian sin rencor. A menudo solo vemos lo que esperamos ver. Él asintió incómodamente, luego añadió, espero que considere quedarse en un puesto más adecuado, por supuesto. Mientras los profesores se agolpaban a su alrededor, de repente ansiosos por reclamar asociación con la famosa Lillian Kertz, Gregory Palmer se acercó vacilante desde las alas. Lillian lo notó y se excusó, alejándose de la facultad aduladora. Eso fue, nunca había escuchado nada igual, dijo el joven pianista, el asombro evidente en su voz. Lo hará, le aseguró Lillian, con tiempo y la guía adecuada. ¿Me enseñará?, preguntó, la esperanza iluminando sus facciones. Me sentiría honrada, respondió sinceramente, pero solo si prometes tocar para ti mismo, no para ellos. Señaló a la facultad y a los donantes, ahora inmersos en una animada conversación. En ese momento, mirando el rostro serio del joven músico, Lillian se dio cuenta de cuál sería su próximo capítulo. No un regreso a la vida aislante de una virtuosa de gira, sino aquí, enseñando, guiando, compartiendo la sabiduría que su viaje le había dado. Un mes después, Lillian Kertz estaba sentada en su nueva oficina en el Conservatorio Robertson. La placa en la puerta decía artista en residencia, un puesto creado específicamente para ella después de su triunfal regreso al piano. La doctora Whitmore y el profesor Thornton se habían vuelto casi dolorosamente respetuosos, buscando constantemente su aprobación para las decisiones del departamento. Solo Madame Dubois la trataba con una calidez natural, ni excesivamente reverente ni apologética por el pasado. Mientras Lillian revisaba las solicitudes para su clase magistral, llamaron a su puerta. Gregory Palmer entró, llevando la partitura para su próximo recital. Profesora Kertz, la saludó con una sonrisa. He estado practicando ese pasaje como sugirió. Escuchémoslo, dijo, señalando el piano en la esquina. Mientras Gregory comenzaba a tocar, Lillian reflexionó sobre lo rápido que todo había cambiado. A veces, las mayores revelaciones no provienen de esconder quiénes somos, sino de finalmente tener el coraje de revelarlo. Si esta historia le ha tocado el corazón,
Recuerde que las apariencias engañan y el verdadero talento a menudo se esconde a plena vista. ¿Alguna vez le han subestimado o ha descubierto que alguien tenía profundidades ocultas que nunca imaginó? Comparta sus experiencias en los comentarios a continuación. ¿Disfrutó de este relato de talento oculto y reconocimiento? No olvide suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras que nos recuerdan que debemos mirar más allá de la superficie y tratar a todos con dignidad y respeto. Hasta la próxima. Recuerde que las personas más extraordinarias a menudo parecen las más comunes a primera vista.